Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu mitzvotava Abba. Gracias por darnos tu bendita Torah Emet. Queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. Glorifícate, Abba Kadosh. Bishen Gadol Yahshua HaMashiach. Favor, hermanos, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará audios, usted encontrará apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar en varios idiomas. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El tema del día de hoy, o son más bien dos temas, amados Sahim, amado escucha de esta página de internet. ¿Se debe de celebrar la Navidad? ¿Y qué es la Navidad? ¿Se debe de celebrar el Año Nuevo Romano? ¿Y qué es el Año Nuevo Romano? Ahora dice la Tanaj, la Biblia, que nombres de otros dioses no mencionaréis. ¿Pero a qué se refiere esto? No se refiere a nombrarlos para adorarles o pedirle algo. Es decir, que no debemos de nombrarlos para pedirles algo. Pero en este caso voy a mencionar nombres de dioses falsos para que quede desenmascarada toda esta mentira de Roma que siguen todas las iglesias cristianas, bautistas, pentecostales, presbiterianas, anglicanas, metodistas, que aunque ciertamente el metodista guarda el sábado, pero no lo guarda como lo demanda el Eterno, y siguen mencionando nombres de Baales. En este caso voy a mencionar esos nombres solo para expresar al pueblo las mentiras de Hasatán, y lo reprendemos y lo echamos fuera con todos sus demonios en el nombre bendito de nuestro don Yahshua HaMashiach, y que todo quede al descubierto. Entonces, ¿qué es la Navidad? El mitraísmo tenía 2 días sagrados. Mitra era un dios falso, lógico. 2 días sagrados. El primer día de la semana, que es el día del sol, por eso en inglés se dice Sunday para domingo, día del sol, y el 25 de diciembre como el día de Natalis Solis, es decir, el nacimiento del sol. Entonces vamos por favor rápidamente, amados, a Isaíahu 65, y tú te tienes que basar a lo que dice Yahweh, Yahshua. Yahshua no vino para abolir la Torah y los profetas, y ahorita vamos a leer los profetas, Isaíahu 65, verso 1 al 11. Pues hasta la fecha todos los cristianos siguen guardando estos 2 días, cuando menos de fiesta. 1, el domingo como día de adoración, que no es el correcto, es un día falso. Y 2, el 24 o 25 de diciembre como el día de Natalis Solis, el día que nacía el sol. Hasta la fecha todo el cristianismo lo sigue guardando. Nosotros aquí somos Meshijim, mesiánicos, seguidores del Mesías. Su nombre es Yahshua. Bendito es su nombre. Isaías 65, verso 1 al verso 11. Yo lo voy a leer. ¿Ya lo tienen, amados? Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, ¿te das cuenta? Que no invocaba mi nombre, pero nosotros sí lo mencionamos, aleluya. Extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, ¿oíste lo de rebelde? El cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos, no en los pensamientos de la Torah. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, eso es lo que muchos de los rebeldes le provocan, no todos los rebeldes, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en seno. Por vuestras iniquidades, dice Yahweh, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Yahweh, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desprecies porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredar la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y serán Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Yahweh,
que olvidáis mi santo monte, mi Kadosh monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Entonces aquí está hablando claramente que va a haber una descendencia de la casa de Jacob, de descendencia de la casa de Israel, descendencia de la casa de Judá, que va a ser salva. Pero esa descendencia solamente es un remanente, amados. Somos un remanente a nivel mundial. Ahora, pon mucha atención en el verso 11. Pero vosotros, los que dejáis a Yahweh, es decir, los que han conocido la Torah y la han escupido, el Eterno los va a vomitar de su boca. Que olvidaste mi Kadosh monte, que pones mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Ahora, fortuna es la traducción de la palabra hebrea Gath, para referirse al Dios de la buena fortuna que adoraban los babilonios. De aquí viene la palabra afortunado, la cual es de origen pagano. Miremos otra vez Isaías 65:11. Pero vosotros, los que dejáis a Yahweh, ¿cuánta gente ha conocido la Torah y la ha dejado y ha vuelto a celebrar sus fiestas falsas, o más bien nunca las dejó de celebrar, como la Navidad? Que olvidáis mi Kadosh monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Entonces, aquí no solamente se menciona fortuna, sino también destino. Están dos palabras aquí claves, fortuna y destino. Y destino es la traducción del hebreo Mení, nombre de un dios pagano babilónico. Por lo tanto, aquí tenemos dos demonios, el Señor le reprende el nombre grande de Yahshua HaMashiach, en forma de dioses que están siendo presentes. Gath y Mení son dos dioses falsos. Ahora, ¿cómo lo adoraban? ¿Cómo lo adoraban? Si nosotros vemos en Isaías 65, verso 2 al verso 4, comiendo carne de cerdo, comiendo carne de cerdo. Entonces iban a los huertos, tomaban un árbol y adoraban bajo ese árbol, sacrificando el puerco que se lo comerían el 25 de diciembre. Por lo tanto, el árbol es el árbol de Navidad y el puerco asado es las clásicas carnitas, o como se prepare para comer el 25 de diciembre. Esa es una abominación a Yahweh. Adonai, Yahweh, Elohim, aborrece todo esto, todo lo aborrece. Vamos a Isaías 66, verso 17, amados, por favor. Vamos rápidamente para allá, cuando lo tengan me dicen un amén. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Yahweh. Escucha muy bien, está hablando de su pueblo Israel. Entonces serán talados, serán cortados del pueblo de Yahweh. Entonces, ¿en dónde quedan los gentiles que ni siquiera quieren guardar la Torah? Si ese trato tuvo Yahweh y ese trato sigue teniendo con el pueblo de Israel, ¿qué no será con los Goyim? Están perdidos, están totalmente perdidos, no saben nada. Vamos por favor a Éxodo, Shemot, Éxodo 32, verso 1. Aleluya. Esto es para gente que tenga sabiduría, como dice la Tanaj. Yahshua HaMashiach dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Tú tienes oídos? Tú estás oyendo, entonces esperemos que lo lleves a cabo. Yo sé que aquí ya hay muchos Kadoshim que aman a Yahweh y su bendita Torah. Éxodo 32, verso 1 al 5. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Mañana será fiesta para Yahweh. Ahora, ¿qué pasó aquí? Se mezcla lo kadosh con lo pagano. Se mezcla lo kadosh con lo pagano. Por eso en las denominaciones cristianas dicen, bueno, ya sabemos que
que no es correcto, muy correcto la Navidad, pero lo hacemos para reunir a toda la congregación, lo hacemos para confraternizar, es para celebrar el nacimiento del Mesías, pero ponen 1,000 pretextos y desobedecen la palabra de Yahweh, porque Yahshua no nació en ese día. Entonces, una pregunta, no contesten por favor, una pregunta: ¿aceptó Yahweh este sacrificio? Claro que no. Aunque Aarón dijo, mañana será fiesta para Yahweh, Yahweh no acepta fiestas inventadas por hombres, amado. Yahweh no acepta fiestas inventadas por hombres. Él solamente se basa a su bendita Torah. Él solamente se basa al Shabbat, y es la primera fiesta que debemos de guardar según Levítico 23, Vallicar 23. Entonces, Él no acepta ningún tipo de mezcla. Recuerda las mezclas. Ahora, veamos qué reacción tuvo Yahweh ante esta abominación. Vamos a ver el verso 10 ahí en Éxodo 32, verso 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, ¿te das cuenta? Por desobedecer, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces le está hablando Yahweh a Moshe. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Esto es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. La gente está siendo ministrada por la Torah a nivel mundial, por varios ruanim, por varios pastores, pero la gente no quiere nada con la Torah, sigue siguiendo sus propias leyes, sus propios mandamientos, las denominaciones de hombres, los mandamientos de hombres, pero la ira de Yahweh va a venir y va a caer sobre todos los adversarios de la Torah. Entonces, la pregunta era, ¿aceptó Yahweh? ¿Mañana será fiesta para él? No, no lo aceptó. Él no acepta eso. Él aborrece la idolatría, y aborrece la idolatría todavía mezclada más con la santidad. Si no tiene nada que ver aquí, mañana será fiesta para Yahweh. Entonces la gente en el cristianismo dice, bueno, nosotros lo vamos a hacer para el Mesías. ¿Quién sabe quién será su Mesías? Pero el Mesías es judío. La salvación viene de los Yehudim, de los judíos. Aleluya. Entonces, Él no quiere que le hagamos fiesta más que celebremos sus fiestas de Levítico 23. Ahora vamos a Primera de Reyes, por favor, y vamos al capítulo 12. Y voy a leer para que quede grabado del verso 26 al 33. Primera de Reyes 12, verso 26 al 33. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y eso fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo aquí sí sacerdotes, no Coanín, de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Es decir, aquí ya está rompiendo otro mandamiento más. Aparte de la idolatría, está poniendo gente que no venía de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, pero no es en el mes octavo, tú lo sabes que es en el mes séptimo, Sucot. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y se sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes, no nombro Coanín, porque no son Coanín, para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, o sea, no del mes que ordenó Yahweh, es el séptimo el mes que ordenó Yahweh. Pero vamos a ver a continuación lo que pasa en el mes que él había inventado de su propio corazón. En el mes que él había inventado de su propio corazón. Eso es lo que hace la cristiandad. Inventa cosas de su propio corazón y guardan esos mandamientos de Roma, pero la Torah la escupen, pero el Eterno los va a vomitar de su boca. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ahora, otra pregunta viene aquí. ¿Aceptó Yahweh esta mezcla de paganismo con Torah? Claro que no. Él solamente quiere que se guarde su bendita Torah. Vamos a Primera de Reyes 13, ahí mismo, seguido en el capítulo 13, verso 33 y 34. Entonces vamos a ver cuál es el resultado de cómo acabó Jeroboam.
Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. ¿Te das cuenta? Le estamos habla y habla y habla al cristianismo y le decimos, sigue la Torá, no sigas mandamientos de hombres, pero con todo esto no se apartan de su pecado. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Recuerda, no estoy mencionando Coanín porque no venían de Leví. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo? 34. ¿Sí lo tienes? Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Eso es lo que te puede pasar si no obedeces la Torah. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, no a la casa de Israel, amado, nada más a la casa de Jeroboam. ¿Qué pasó? Por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Entonces, el cristianismo, ¿qué es lo que mezcla? Pues muy poquitito de lo que dice la Biblia, la Tanaj, pero practica fiestas paganas, fechas paganas, y el resultado es una abominación. Entonces, el eterno Yahweh siempre ha tenido un remanente. No todos los israelitas, hago la aclaración, amados, participaron en la adoración del becerro de oro, construido por Aarón. No todos los israelitas participaron con Jeroboam. No todos los Yehudí participaron en adorar al Dios de la fortuna y a adorar al Dios destino. No todos. Entonces vamos a Romanos 11, para que quede más claro. Romanos 11. Cada vez que una persona está celebrando la Navidad, está invocando esos dos demonios. Por eso hay tanto alcoholismo y tantos accidentes y tanta depresión. Romanos 11, verso 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Eliyahu la escritura, como invoca a Elohim contra Israel, diciendo: Adona, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Eso es lo que hace la cristiandad. Pero estamos en la época de la restauración y un remanente será salvo. ¡Aleluya! Porque le dice la divina respuesta. ¿Pero qué le dice, la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esa es la gracia de la cual nosotros nos debemos de tomar. Por gracia te dio su Torah, por gracia te dio los nombres, nos dio los nombres, por gracia. Pero ¿qué es gracia? Ya lo hemos ministrado. Renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, a todo eso, al orgullo, y guardar los mitzvot. Eso es gracia, no es una gracia barata como la pinta el cristianismo. Entonces Yahweh responde que se ha reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal, y hoy se vuelve a repetir la historia. Entonces así en este tiempo ha quedado un remanente por gracia. Ahora, ¿quiénes son? Mucha atención. ¿Quiénes son ese remanente? ¿Quiénes son ese remanente? Anótalo, los que no mezclan lo kadosh con lo inmundo. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Los que no mezclamos lo kadosh con lo inmundo somos del remanente. Es decir, los que nos basamos totalmente a su Torah, a pesar de perder amistades, a pesar de perder disquermanitos del diablo, etc. A mí no me interesa eso. Yo y mi casa seguiremos a Yahweh. Pero cuando la gente le entra el sentimentalismo, eso es porque no ha nacido todavía de nuevo, por así decirlo. Que ya sabemos que nacer de nuevo es cuando venga la resurrección. Entonces, ¿quién es el remanente? Los que no mezclamos lo kadosh con lo mundano. Los que no aceptamos mezclar la verdad con la mentira. No lo aceptamos de ninguna manera. No aceptamos mezclar verdad con mentira, porque eso es de Hasatán. Entonces, así tú ya sabes si eres parte del remanente o no. Los que no aceptamos poner mesa para los demonios, pero sí ponemos mesa en Shabbat para que se glorifique el día de Yahweh. Esos son el remanente, amado. ¿Quién va entendiendo? Entonces, o servimos a Adonai Yahweh en santidad, o no le servimos. Entonces, sí conviene servirle. ¿Se sirve a Yahweh con pureza de corazón o no se le sirve con pureza de corazón? No puede haber mezcla, amado. Entonces la copa de paciencia de Adonai se está llenando con tanta desobediencia. Por eso viene la ira.
Así como en aquel tiempo le dijo a Moshe, apártate y los voy a destruir y te voy a poner sobre una nación más grande y fuerte, es lo mismo que está pasando ahora. Muchos van muriendo en el desierto, se van quedando en el camino, porque hay que perseverar para ser salvos. Aleluya. Entonces, pensemos, una pregunta, ¿serán salvos los que hacen todo esto? ¿Los que celebran la Navidad? ¿Los que guardan el domingo? Claro que no. ¿Para qué nos engañamos? Le hacemos caso a la Torah, le hacemos caso a la Tanakh. Vamos a Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, tú ya sabrás si eres parte del remanente o no. Segunda de Reyes 17. ¿Cómo le vas a llamar hermano a alguien que escupe la Torah? Por favor, dice que hermanos solamente somos los que hacemos la voluntad del Padre. Cuando empecemos a ministrar sobre el Brit Hadashah, más de uno aquí va a temblar. Porque nada más vamos a entender quién es Yahshua HaMashiach y qué es lo que exige Él para la salvación. No es una salvación barata. No es una salvación barata. ¿Qué exige Yahshua? ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Te vas a gozar. Los Kadoshim se van a gozar. Y los otros van a temblar. Pero vas a temblar y espero que sea para arrepentimiento. Segunda de Reyes 17, verso 16. Segunda de Reyes 17, 16 al 20. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos o a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún, Judá guardó los mitzvot de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Ahora entiendes por qué los que mezclan tantito Kadosh, no se puede pues, tantito Kadosh con lo profano, etcétera, no tienen éxito, no tienen bendición. Vamos al Salmo 106, por favor. Salmo 106, aleluya. 35 al 41. Dice Apocalipsis 18, verso 4, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. Entonces usted que está escuchando este audio, sálgase rápido de Babilonia. Sálgase rápido. Salmo 106, verso 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Yahweh sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Ahora, ¿de qué está hablando aquí la Tanakh? Que el pueblo se mezcló y obtuvo tradiciones de hombres que no llevan más que a camino de muerte. La Torah de Yahweh da vida, porque Yahshua es la Torah viviente. Ahora, ¿qué hay de la Navidad? ¿Se celebra un cumpleaños? Observemos que los 2 cumpleaños que registra la Tanakh, la Biblia, están mezclados con 2 asesinatos. 2 asesinatos. Entonces, por eso nosotros no celebramos cumpleaños. Podemos dar gracias por la vida de una persona, de un aj o de un ajot, un hermano, una hermana, pero no hacemos bombo y platillo para celebrarle su cumpleaños, porque eso no es bíblico, para que se entienda. Génesis 40, Bereshit 40, verso 18. 40, verso 18 al 22. Cuando tengan Bereshit 40, 18 al 22 me dicen. Ahora tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver este cumpleaños del faraón? Si el cristianismo dice que nada más es el cumpleaños del Mesías, pero no es su cumpleaños, amado.
Por eso hay tanto asesinato en Navidad, en esas fiestas paganas. ¿Quién va entendiendo? Génesis 40:18 dice: entonces respondió Yosef y dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y a la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar, ahí está, al jefe de los panaderos, como lo había interpretado Yosef. Y el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, sino que le olvidó. Entonces, este cumpleaños está relacionado con un asesinato. Pregúntate, ¿en Navidad hay asesinatos, hay muertes, hay alcoholismo, hay todo eso, amado? Se sueltan demonios. Vamos por favor a Mateo 14, Matillahu, y cuando entremos al Brit Hadashah nos vamos a asombrar de las enseñanzas de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Mateo 14, versos 6 al 11. Matillahu 14, versos 6 al 11. Pero cuando se celebraba el cumpleaños, otro cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Yohanan ben Zacariyahu, Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, a Yohanan, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Abominación terrible. Siempre en los cumpleaños hay tristeza, más en la Navidad. Por eso nosotros no celebramos esa fiesta del diablo. Entonces en Apocalipsis, vuelvo a repetir 18, verso 4, dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Le está hablando a su pueblo nada más. Y un goy, un gentil puede ser parte del pueblo, pero tiene que guardar los mitzvot de la Torah. Porque en Números 15, 16 dice que solamente una Torah tendrá el natural como el extranjero. Ahora, hablando un poco de historia, los druidas mataban un puerco y ofrecían su cabeza a la diosa Freya. Otra vez el puerco y otra vez una diosa pagana. Los antiguos alemanes consideraban a Berta la diosa del hogar. En el solsticio de invierno se preparaba el altar para esta diosa en la chimenea. Supuestamente entonces la pregunta: ¿por qué Santa Claus entra por la chimenea y no por la puerta? Porque la diosa Berta de los antiguos alemanes entraba por la chimenea, no entraba por la puerta. El Señor reprenda al diablo, son puros demonios. ¿Quién va entendiendo? Todo tiene un sentido demoníaco, etcétera, etcétera. Entonces, el intercambio de regalos viene de los antiguos romanos. El intercambio de regalos viene de los antiguos romanos para simbolizar buenos deseos. Primero se intercambiaban ramas verdes llamadas estrenas de la diosa Estrenia, que era símbolo de la salud, vida y vigor. Después se obsequiaban higos, miel y nueces. Después se regalaban monedas llamadas saturnalicias con la imagen del dios Janus. Y ahorita que hable de yo sobre el Año Nuevo Romano vamos a entender mejor. Ahora, algo del árbol de Navidad. En las costumbres paganas se acostumbraba a colgar las cabezas de sus enemigos en los árboles sagrados, entre comillas. El dios Odín de los celtas, Odín, tenía una barba blanca, muy larga, un sombrero ancho, con un ribete, que es la gorra frigia de Santo Claus, que le tapaba su único ojo, porque este Dios, que es un demonio, el Señor le reprende al hombre grande Yahshua HaMashiach, Odín, tenía solamente un ojo. Entonces por eso la gorra con la bola. Sí, se va entendiendo. ¿Cuántos van entendiendo? Baruch Hashem. Entonces por eso le tapaba el ojo. Y el trineo de este Dios era jalado por caballos, y de ahí salió la tradición de Santo Claus con su trineo. Ahora, por lo tanto, me hago una pregunta: ¿se encontrará correcto engañar a los inocentes niños con este personaje pagano del diablo? El trineo de Santa Claus es tirado por venados, pero es lo mismo, es la misma porquería.
No es más que un duende, y los duendes existen, son demonios. Entonces, vamos a Primera de Juan, por favor, a Primera de Yohanan. Bendito es Yahshua HaMashiach. Por eso nosotros no participamos de estas fiestas del diablo. Nosotros celebramos las fiestas de Yahweh. Primera de Yohanan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Abba, del Padre, no está en él. ¿Tienes Primera de Yohanan 2:15? Todos fuerte. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Abba no está en él. Entonces la gente dice, pero ¿por qué me quitan mi domingo? ¿Por qué me quitan mi Navidad? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Es enemigo de Yahweh. Vamos a 1 de Timoteo 4:16. ¿Qué le recomendó Shaul a Timoteo? ¿Qué le recomendó? Vamos a ver qué le recomendó en 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. La doctrina es la Torah. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La Torah, Yahshua HaMashiach, las palabras de Yahshua HaMashiach. Le está diciendo en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina tiene que ser la de la Tanaj, la de la Biblia. Persiste en ello, o sea, persevera en ello. Pues haciendo esto, ¿qué? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es muy importante la doctrina, claro que sí. Y la doctrina tiene que ser totalmente de la Torah. Ahora, entonces, ¿es lícito, es bueno celebrar la Navidad? Claro que no. Claro que no. Vamos a ver Romanos 12, verso 1. Romanos 12, verso 1. Por eso el Eterno te puso a ti y a mí cerebro para que pensemos. Pero recuerda, el alma tiene que estar consagrada a Yahweh, apartada para Yahweh. ¿Es bíblico celebrar la Navidad? Claro que no. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las Ragen, los Ragamín de Elohim, las misericordias de Dios, para que se entienda, porque hay que entender que hay hermanitos que están naciendo. Aleluya. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, kadosh, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. O sea, tú tienes cerebro, tienes masa gris. Culto racional. ¿Será culto racional celebrar la Navidad? Claro que no. Claro que no es un culto racional. Nuestro culto, dice la Taná, que debe ser un culto razonado. Entonces, el velo se te ha quitado gracias a Yahshua HaMashiach. En Bereshit 10 está la historia de Nimrod. Nimrod se casó con Semiramis. Tuvieron un hijo que se llamó Tamuz. Tamuz es un dios de origen babilónico, adorado también en Siria y Fenicia. Y hasta la fecha. Era el dios Sol y el dios de la vegetación. Y la leyenda dice que Tamuz murió y resucitó. Qué casualidad, ¿no? Había fiestas. Primero había tristeza por la muerte de este dios y después canciones por su resurrección. Las fiestas culminaban en bacanales y orgías repulsivas. Estas fiestas concuerdan con el solsticio de invierno. ¿Qué es eso del solsticio de invierno? El sol está más distante de la tierra. Entonces, supuestamente, Tamuz moría el 21 de diciembre y el 24 de diciembre, empezaba a resucitar, y el 25 de diciembre es su cumpleaños. Todos los que celebran la Navidad están celebrando a un demonio, Tamuz. El Señor le reprenda en nombre grande de Yahshua HaMashiach. Se hacían sacrificios de niños. Se acostumbraba a cortar leño del bosque y traerlo a la casa en esa época, porque recuerda que Tamuz, según la leyenda, es dios de la vegetación, y por eso salió el arbolito de Navidad. Y lo adornaban con unas bolitas que representaban al sol, las esferas. Pero también hemos aprendido que representan los testículos del dios Ra. Yahshua HaMashiach le reprenda. ¿Y qué significado tiene el árbol? El árbol tiene el significado del pene erecto. Yahshua HaMashiach reprenda a todos estos diablos. Entonces tú dirás, bueno,
mi tía es cristiana, pero no hace eso, no mete el arbolito, pero está celebrando a Tamuz, está celebrando al Dios de la fortuna, está celebrando al Dios del destino y se va a ir al mismo infierno. Vamos por favor a Jeremías amados, Jeremías 10. El Eterno ya había dicho a su pueblo que no se contaminara con esto. Jeremías 10, verso 1 al 4. Jeremías 10, verso 1 al 4. Oíd la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Yahweh. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño, ahí está el arbolito, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. De ahí salió el arbolito de Navidad. Entonces, es una maquinaria religiosa que dice, bueno, cambiamos el cumpleaños de Tamuz, también llamado Horus, Osiris, y esto fue en el 394 después de Yahshua HaMashiach. Pero ¿qué se maneja en toda esta época? La magia, y la magia negra. Una pregunta, ¿cómo es posible que Santo Claus, que es un duende, traiga regalos para todos los niños del mundo en una sola noche y en un trineo? Eso es magia. No hay que enseñarle eso a los niños, sino Torah. Entonces, despuesito de esas fiestas paganas, decir que vienen los Reyes Magos es aceptar y enseñar que los muertos vuelven a la tierra. Y en Coelet, en Eclesiastés 9, dice que los muertos ya no tienen parte ni suerte, no tienen nada que ver aquí con todo lo que se hace debajo del sol. Eso está en Coelet 9. El único que va a venir y al único que adoramos es a Yahshua HaMashiach. Ahora, ciertamente el cristianismo nos critica diciendo que somos exagerados, que los estoy fanatizando, que nos vamos a los extremos. Pero vamos a ver qué dice Yahshua HaMashiach en Marcos 7:13. Marcos 7:13. En aquel tiempo el pueblo se había desviado con las tradiciones rabínicas, y actualmente hay mucho rabinismo antes que Torah. ¿Y qué hace el cristianismo sino seguir también tradiciones de Roma y no seguir la Biblia, la Tanaj, la palabra de Elohim? Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, tradición viene de tradiere, que quiere decir pasar de mano a mano, de mano a mano. Ahora vamos a la carta a los Colosenses, por favor, que escribió Shaul en Colosenses. Les está diciendo claramente que se aparten de toda abominación, que no sigan las tradiciones de los hombres. Colosenses 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Yahshua HaMashiach. Colosenses 2:8. Entonces, si usted tiene su árbol de Navidad, usted tiene que romperlo y quemarlo con todas esas abominaciones. ¿Dónde está eso? Vamos a Deuteronomio, Devarim 7, verso 26. Y perdón, amado, escucha que me vaya rápido, usted vaya anotando las citas, repita después la grabación 10, 15, 20 veces para que vea usted, la coteje usted con su Tanaj, con su Biblia, con su Tanaj. Y salga usted rápido de Babilonia porque el tiempo se está cortando. Deuteronomio 7, verso 26. Desde el 25, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Elohim. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, o sea, maldito. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema, o sea, es maldición meter esto a la casa. Ahora, mientras más se obedece a Elohim en sus mitzvot, más revelación viene de parte de él y la persona es bautizada con el Ruach HaKodesh. Y ciertamente hemos aprendido que en 1 Samuel 15, verso 22 y 23, le está diciendo Samuel al entonces rey Saúl que a lo que le interesa a Yahweh es más la obediencia que los sacrificios. Pero la gente no quiere obedecer a nivel mundial y casi ya llegamos a 7 billones de personas en el mundo, casi.
Eso está en 1 Samuel 15, 22 y 23. Le interesa más a Yahweh que se obedezca, pero la gente no quiere obedecer. Ahora, muchos dicen, la gente se trauma si se le quita la televisión. La gente se trauma si se le quita la Navidad. La gente se trauma si se le quitan los Reyes Magos. Es al contrario, hermanos, Ahim. Precisamente por todas estas porquerías del diablo, la gente se trauma y vive con demonios. ¿Qué pasa en la época de Navidad? Número 1, hay más depresión en esa época. Te lo digo como médico, con autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos, en este caso como médico. Aumenta la cantidad de prescripción de antidepresivos. Número 2, se vende más alcohol. Número 3, más accidentes automovilísticos. Número 4, se aumenta la cantidad de suicidios, porque se está invocando todos esos demonios. Número que sigue, el infierno cosecha más. ¿Qué sucede en las finanzas? La gente se endroga por la mercadotecnia y después viene la cuesta de enero y la gente no puede pagar y se endeuda y quedan atrapados. Todos son trampas de Satanás, valga la redundancia. Entonces la gente se regala en esa época, y ya vimos de dónde nace todo esto, de Roma, pero se regalan una cosa insignificante y el resto del año se están peleando y gritándose porque son impíos, porque no saben quién es Yahshua ni su bendita Torah. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? La Navidad es bíblico, para que entiendan nuestros nuevos hermanitos, por favor. La Navidad es bíblico. ¿Lo manda la Biblia celebrarla? Claro que no, no está. Ahora, Yahshua HaMashiach no dijo que se celebrará esto. Vamos a Ezequiel 8, verso 14. Ezequiel 8, verso 14. Bendito es Yahshua HaMashiach. Salga de Babilonia rápido. Usted podrá decir, yo ya no soy católico romano ni apostólico, pero si usted es cristiano, usted sigue siendo católico, porque sigue usted las enseñanzas de Roma, no las de Yahshua. Ezequiel 8, verso 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y aquí mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz, o sea, estaban adorando a ese Dios. Esto no viene de ahorita, viene desde antes de la época de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Vamos a ver qué dice Jeremías 5, verso 7. En Jeremías 5, verso 7, está hablando sobre la copa de Babilonia. Jeremías 51, verso 7. Jeremías 51, verso 7. 51, verso 7. ¿Lo tienen, amados? Copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh. O sea, Yahweh da de beber este vino que embriaga y que pierde, porque la gente le pide eso al diablo. Entonces Yahweh los voltea y los entrega a Satanás para que se pierdan. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Nada más anótalo. Entonces el Eterno, como no quiere la gente la verdad, los voltea y los entrega a Satanás. Piérdete pues si quieres. Pero tú no, tú adoptaste la Torah. Aleluya. Ahora, quiero decirles, cuando entremos a escatología, que Babilonia no es el Vaticano, aunque ha embriagado, es Nueva York con la bolsa de valores, porque el Vaticano tambalea a cierto grupo de la humanidad, pero no a toda la humanidad, y la bolsa de valores sí a toda la humanidad. De eso vamos a hablar después cuando entremos a escatología, desde el punto de vista hebreo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona habla con la verdad? Te vas a echar muchos enemigos. Vamos a Gálatas. Por eso los meshijín, los mesiánicos, tenemos pocos amigos, pero algunos hermanos. Aleluya. Gálatas 4:16, les dijo Shaúl les dijo, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Eso está en Gálatas 4:16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Claro que te vas a echar muchos enemigos, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa con toda la gente que celebra la Navidad y que dice, no pasa nada? No, sí pasa. El Eterno es justo. Vamos a Apocalipsis 21:8.
Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, la gente que dice, pero si es que guardo la Torah, si es que guardo bien el Shabbat, ¿qué va a pensar mi esposo? ¿Qué va a pensar mi esposa? ¿Qué van a pensar mis hijos? Mira, cuando entremos al estudio del Brit Hadashah, decía que más de uno va a temblar, porque las condiciones que pide Yahshua para entrar al Malhut, al reino, son extremas. Por ejemplo, en Gileel, en Lucas, dice el que no aborrece a su padre, madre, hermanos y hermanas. Pero en Matillahu está el que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas. ¿Oíste? O sea, la exigencia es demasiado, pero así está bien. Por eso no hay otra manera de salvarse. Pero si tú es que mis familiares, es que piérdete pues, lo siento por ti, ese es tu problema. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, ahí está, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, ellos no van a resucitar cuando venga Yahshua y toque el shofar. Ellos no, van a resucitar después del milenio y nada más para lanzarlos al lago de fuego. Entonces, con todo esto, me dicen algunos, espero que este año ya no se diga eso, que me digan, Roe, pero es que vienen mis hermanos, viene mi mamá, viene mi papá, y es cuando nos reunimos. Mira, si quieres reunirte y adorar al diablo, ese es tu problema. Desde hace años, desde que yo me convertí en el 99, aunque no conocíamos la Torah, bendito es Yahshua HaMashiach, nos apartamos. Dice que nosotros cenamos como cualquier día normal y a dormir. Y al otro día ministrar Torah y a trabajar. Aleluya. Pero si tú dices, es que viene mi papá, es que vienen mis hermanos, es que, ¿cómo? Etcétera. Va a empezar a circular el alcohol. Están ahí los demonios. Tienes que entender eso. Si es que tienes juicio, desde luego, ¿no? Entonces, realmente es algo desastroso. Ahora, Merry Christmas. ¿De dónde sale esto? Merry quiere decir alegre, o Merry. Cristo. Más misa. Entonces, ¿qué dice? Merry Christmas. ¿Qué dice? En realidad quiere decir Cristo alegre misa. ¿Por qué Cristo alegre misa? ¿Por qué? Analicemos la palabra. Porque hay mucho vino, o sea, mucho alcohol, y hay embriaguez. Eso quiere decir en inglés, entonces traducido al español. Qué tremendo, ¿no? Vamos a Efesios 5:18. Efesios 5:18. Entonces, la Torah permite tomar vino, sí, claro, poquito vino, como hacemos aquí una copita significativa en Shabbat. Por eso bendecimos el vino, hacemos las brajot, las bendiciones. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Ruach HaKodesh. Aleluya. Efesios 5:18. Ahora, ¿cuándo nació Yahshua HaMashiach? Yohanan el Bautista, para que se entienda, Yohanan ben Zacariyahu, Juan el Bautista, nació 6 meses antes que Yahshua. 6 meses antes que Yahshua. Zacariyahu, fue padre de Yohanan, padre de Juan. Él era Cohen. Y había 24 divisiones de servicio durante el año. Está siendo grabado porque me voy muy rápido. Pues había 24 divisiones y estos los hizo el Melech David, el rey David. Entonces Abías era el padre, digamos, del cual venía este Cohen, Zacariyahu, el papá de Yohanan, de Juan. Vamos a Primera de Crónicas, y aquí nosotros sacamos la cuenta exacta de cuándo nació Yahshua HaMashiach. Si hay forma de demostrarlo. Primera de Crónicas 24. Yo sé que en la primera vez que yo lo diga va a ser difícil que se capte, por eso está siendo grabado, para que después repitas tú y digas, ah, sí, ahora sí ya le entendí. A la primera probablemente no me vayas a captar. Lo digo con todo respeto, porque son muchas cuentas. Primera de Crónicas
capítulo 24, verso 7 en adelante. Verso 7 en adelante. Entonces había 24 divisiones que había hecho el Melech David de la clase de los levitas, de los Juanín, para que entraran al lugar Kadosh, por así decirlo. Ellos ofrecieran el incienso. No al lugar Kadosh, Kadoshim, eso solamente en Yom Kippur. Primera de Crónicas 24:7. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Amijamim, la séptima a Cos, la octava a Abías, la octava, anótalo, verso 10. La séptima a Cos, la octava a Abías, ahí está, Abías. ¿Ya lo notaste? Ahora, la división de las 24 clases de los levitas empezaba con Aviv, con primavera, con el primer mes del año. Entonces vamos a Primera de Crónicas 27, Primera de Crónicas 27, verso 1 y 2. Ahí adelantito, Primera de Crónicas. Entonces era en Aviv, aproximadamente marzo romano, para que se entienda. Primera de Crónicas 27. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares, de centenas y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones, 24 divisiones, que entraban y salían cada mes durante todo el año. Por eso decía yo que no era al lugar Kadosh Kadoshim, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba a Sobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. Bueno, Zacariahu era el octavo entonces en la orden de servicio. Anota esto, entre el 27 de Iyar, que corresponde a abril, al 5 de Sivan. Aquí voy a mencionar nombres de los meses para que se entienda. 27 de Iyar, que corresponde a abril, y 5 de Sivan, que corresponde a mayo. En ese tiempo le tocaba a Zacariahu entrar, y vamos a ver Lucas, vamos al Brit Hadashah, vamos a Lucas. Les vuelvo a repetir, en la primera probablemente muchos no capten, por eso está grabando, para que tú después lo puedas revisar. Lucas, capítulo 1, verso 5. Aleluya. ¿Quién tiene Lucas 5? Es Lucas 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un Cohen llamado Zacariahu de la clase de Abías. Ahí está. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahí sigue la narración que ella era estéril. Ahora, vamos a leer el verso 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Porque aquí el ángel, el malach del Adón Yahshua, Yahweh, le dice que va a tener un hijo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Entonces dice que cumplidos los días, en el verso 23, cumplidos los días de su ministerio, se fue, ¿a dónde? A su casa. El 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, y ya viene la narración después. Ahora, ¿cuántas semanas sirvió el Cohen Zacarías? 3 semanas. Entonces él llegó a su casa a finales de mayo, para que se entienda esto. Y a mediados de junio quedó embarazada Elizabeth. Por lo tanto, si quedó embarazada en junio, Johanán nació en marzo. Estamos sacando las citas, las cuentas según la Biblia, la Tanaj. Johanán nació en marzo. Y entonces marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, nació Yahshua. Nació en Sukkot, en la fiesta preciosa de Sukkot.
no en diciembre. Por eso aborrecemos las fiestas del diablo. ¿Ya quedó un poquito más entendible? Vamos a Lucas 1, verso 26. Aleluya. Fíjense muy bien, dice: al sexto mes el malaj Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes. O sea que le llevaba 6 meses de edad. Entonces, Yahshua HaMashiach nació en la fiesta de Sukkot, para que se entienda, a mediados de septiembre. Ahí sacamos la cuenta en Primera de Crónicas 24 y leyendo Lucas, a qué orden le tocaba, cuándo tocaba entrar y en qué mes quedó embarazada Elizabeth, en qué mes que dio a luz a Yohanan. Y lógico, si Yohanan nació en marzo, entonces Yahshua nació en septiembre, no en diciembre. ¡Aleluya! Ahora, ¿qué hay del año nuevo romano? Primero vamos a ver que era el dios Jano, o Janus, el dios de los romanos. En latín, Janus, y era un dios de 2 caras. Era el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Yahshua HaMashiach le reprenda, ¿no? Entonces, este Dios tenía una cara mirando para un lado y otra cara mirando para otro lado, como si mirara el año que se va y el año que viene. Por eso le fue consagrado el primer mes del año, que en español es Janus. O sea, el Dios se llama Jano. En latín, Janus. En inglés, January, o January, escrito January. Y corresponde a enero. Nosotros no celebramos esa fiesta del diablo. Según los romanos, la tradición romana es el Dios de los cambios y de las transiciones. Por eso todo aquel ritual del diablo, de las uvas, etcétera, del toque de las campanas. Y quiero que sepas que la campana, ya lo he ministrado, la campana, el péndulo que toca la campana corresponde al pene. Es una abominación todo eso. ¿Cómo que al toque de las campanas? O sea, la gente cuando está haciendo todo eso está invocando al mismo adversario. Pero para ellos es su Dios. Y no quieren renunciar al año nuevo romano. Ahora, en los momentos en los que se separa el pasado del futuro, está presente supuestamente este Dios. Se le atribuye el invento del dinero, las leyes y la agricultura. Era el Señor de la eternidad y de los tiempos. Yahshua HaMashiach le reprenda. Sabemos que el único eterno es Yahweh, Yahshua. Los romanos creían que era el Dios que cuidaba las puertas del cielo. Por eso se le pintaba sosteniendo en su mano una gran llave con la que puede cerrar la puerta del viejo año y abrir las puertas del año nuevo. Todo esto es satánico, amado. Todo esto es satánico. Los Meshichim, los mesiánicos, no celebramos estas fiestas del diablo. Ahora veamos cada mes qué significa. Enero ya vimos que es Janus, el dios de 2 caras. Febrero era dedicado a Plutón. Proviene del latín februare, el cual quiere decir limpiarse. Februo, limpiarse. Los romanos entonces realizaban ritos religiosos dedicados a Plutón para conseguir pureza en este mes, en el mes de febrero. Marzo viene de Marte, dios de la guerra. Este era el primer mes en el calendario antiguo romano. Abril viene de aperio, que quiere decir abrir, ya que las plantas comienzan a florecer, y se dedicaba a la diosa Afrodita por los griegos. De ahí viene el nombre Abril. Mayo viene de una diosa anciana de Roma llamada Maia. M-A-I-A. Los sacrificios a esta diosa se ofrecían desde el primero de ese mes, de mayo. Fíjate muy bien cómo lo toman y entonces dicen María. Su nombre es Miriam en hebreo y no tiene nada que ver con esta diosa del diablo. Aleluya, porque ella es Yehudí, judía. Junio, la diosa Juno, la diosa del matrimonio. Julio es un inicio, o en un inicio más bien fue conocido como Quintilis,
por ser el quinto mes, en honor a Julio César, por eso se llama julio. Agosto, por el emperador Augusto. Septiembre ya es septembris, de septem, 7. Octubre, por octavo mes, octo en latín, pero nosotros hablamos hebreo, aleluya. Queremos más hebreo. Noviembre, por noven, en latín 9, y diciembre, decem, en latín quiere decir 10. Ahora, esos son los meses y los días. Todo está paganizado. El nombre original y el significado, y como lo ministré hace un año, lo que quiere decir en español. Dies solis, o día del sol, día de Saturno, el domingo. Lunae, la luna, el lunes. Martis, Marte, el martes. Mercuris, Mercurio, o Hermes, hay que poner mucha atención. Miércoles. Iovis, Júpiter, de ahí salió jueves. Veneris, de la diosa Venus, de ahí salió viernes. Y Saturno, de ahí salió sábado. El Shabbat no tiene nada que ver con esta porquería del diablo. El Shabbat es Sheba, de 7 días, y quiere decir también descanso o reposo. Amén. Ahora, ¿por qué se celebra el Año Nuevo romano con ruidos? Tú has oído que cohetes y por acá. ¿Por qué con ruidos? Ruidos de cornetas, de sirenas, fuegos artificiales, etc. Y es que en el paganismo hacían fogatas y grandes ruidos para espantar a los malos espíritus y dar lugar a los buenos espíritus. Pero no, todos son malos. Todos son sheidim, todos son demonios, y los reprendemos y los echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Por eso hay todo ese paganismo, y eso hace el cristianismo. Están igual. Julio César, el emperador romano, confeccionó el calendario juliano poniendo a Janos primero. Conociendo entonces, amado escucha, lo que significa la Navidad y lo que significa el Año Nuevo romano, usted decide, o sigue al diablo o sigue a Yahshua. Si sigue al diablo, se perderá. Si sigue a Yahshua, va a encontrar la verdad, quién es Él, y va a tener usted vida eterna. Y en Hebreos 5:9 dice, porque Él fue perfeccionado en el amor, está hablando de Yahshua HaMashiach, para que todos los que le obedezcan se salven. Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La palabra fe se ha malentendido. La palabra fe, hemos ministrado aquí, decir emunah, en hebreo, creer, confiar y obedecer. La salvación es por obediencia a Yahshua, no al diablo. Que el Eterno le bendiga. Shalom ubrajot, paz y bendición. En el nombre grande de nuestro Adón Yahshua HaMashiach le deseamos a todos. Amén y amén.